Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque nos permites una vez más estar en este lugar, alabándote y adorándote, reconociendo que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado, Señor, que tú nos formaste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Qué gran privilegio al estar, Señor, en este lugar con el propósito de que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, Señor, y es el deseo de nuestros corazones, que el Evangelio sea revelado a nuestras vidas cada día más, Señor. Y hoy te pedimos que así sea, Señor, en nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, que no salgamos igual que llegamos, Señor, sino que salgamos transformados, Señor, avivados, apasionados por tu palabra, Señor. Padre, aquí está nuestro corazón, tómalo en tus manos y haz lo que tú quieras con nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Tienen frío, verdad? Aleluya. ¿Verdad? ¿Tienen frío? Bueno. Ok. Esta carta a los romanos es considerada una de las cartas más sobresalientes de las otras cartas que el apóstol Pablo escribió. Teológicamente, esta carta es como la carta magna, ¿verdad? Está resumido, el Evangelio en esta cápsula, como una capsulita donde tiene todos esas ¿cómo se llaman? Granulitos, ¿verdad? Aquí está contenido todo el Evangelio y lo que dicen los teólogos, ¿verdad? Y Romanos, si usted lo está leyendo esta carta a los romanos, está tan bien elaborada por el apóstol Pablo que, como les decía la otra vez, sistemáticamente está elaborada esta carta a los romanos. Así es de que yo le invito a que lea esta carta a los romanos, porque hay mucha riqueza, mucho por qué aprender. Entonces, hoy vamos a ver una pequeña parte de carta a los romanos y estamos comenzando con el capítulo 1. Espero terminar hasta donde tengo. Y la carta empieza de esta manera. Ponga su nombre. Aquí aparece el nombre de Pablo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La palabra siervo está muy sencilla. La palabra siervo, como que le falta un poquito más
más de fuerza por la traducción que tenemos, pero realmente lo que la palabra siervo significa es esclavo de Jesucristo. La palabra siervo es esclavo de Jesucristo. Y esta palabra siervo en el griego es doulos, que es esclavo. Y es fuerte, ¿verdad? Cuando a usted le dicen siervo, pues usted dice, ay, qué padre, el siervo del Señor, ¿verdad? Pero cuando nos dicen, eres un esclavo, wow, está fuerte la palabra, está fuerte el ser esta palabra, el sonido, esclavo. Recuerdan, ¿verdad?, que en el jardín del Edén, el hombre, cuando desobedece la palabra de Dios, hemos enseñado que de ser hijos de Dios pasamos a ser ¿qué? Hijos de Satanás, pero también esclavos de Satanás, ¿verdad? Y qué fuerte, ¿verdad? Porque ahí está la esclavitud que ha pasado a todas las generaciones hasta el día de hoy. El pecado se trasladó a todo el ser humano. Dice que por medio del pecado entró la muerte por un hombre, pero por otro hombre que entró la vida. Romanos 5:9, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, Pablo, esclavo de ¿quién? De Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo entendía que se había hecho un pago y que ahora era un hijo de Dios. Pablo entendía la implicación de la redención que involucra una transferencia. Cuando nosotros llegamos a entender correctamente de dónde Dios nos ha trasladado, del reino de las tinieblas a su luz admirable, entonces ahora nosotros podemos entender el llamado que nosotros tenemos, tan elevado, tan importante para nuestras vidas. Por eso Pablo lo entendía perfectamente, entendía que se había hecho un pago. Y nosotros hemos sido ¿qué? Comprados a precio de ¿qué? De sangre. Y ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de Satanás, ahora somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, el derecho de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Así es que usted debe de ocurrir en su vida una emoción tan grande de que fuimos trasladados, de que fuimos comprados a precio de sangre. Y es por eso que nosotros ahora entendemos. Es por eso que ahora hay un entendimiento claro del apóstol Pablo. Y a medida que vamos a estudiar esto, vamos a ir conociendo algunas maravillas y riquezas de lo que Pablo está hablando aquí en la carta a los romanos. Versículo 2 dice, apartado para el evangelio de Dios. Apartado quiere decir que santificado. Hemos sido que santificados para el evangelio de Dios. Por eso ahora somos santos, apartados para Dios. Qué privilegio, amada iglesia. Qué privilegio tenemos nosotros ahora de que hemos sido apartados, separados de un mundo de tinieblas a un reino de luz, al reino de luz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Qué maravilla. Yo quiero que usted empiece a entender la riqueza que nos ha sido dada a través de la redención de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén. Apartados. Entonces tú eres apartado, yo soy apartado, soy santificado, soy regenerado.
La carta de los Romanos habla de la justicia, habla de la fe, habla de la justificación, habla de la ley y de la gracia. Temas importantísimos para cada uno de nosotros que necesitamos entender. Que hay profundidad en esta carta del apóstol Pablo. Versículo 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. ¿Qué se había prometido en las escrituras? Que Cristo vendría, que el Mesías vendría. Más de 300 profecías hablaban del Mesías prometido, del Cristo prometido para nuestras vidas, por medio de los salmos, por medio de los profetas, por medio de la ley, ¿verdad? Génesis 3:15, ¿qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de la redención ahí está marcada. El evangelio no comienza con Juan el Bautista, el evangelio comienza en el Antiguo Testamento, hermanos. La buena nueva de salvación ahí está incrustada y nosotros lo podemos ver, ¿cierto? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que era del linaje de David según la carne. Entonces, el evangelio se trata ¿de quién? De su Hijo, de una persona, no de muchas, sino de una persona. Amén. El evangelio significa buenas nuevas de salvación. Cada vez que nosotros nos paramos con una persona que no conoce el evangelio, tenemos que explicarle el evangelio. El evangelio significa buenas noticias, pero no cualquiera buena noticia. Una buena noticia, pueden escuchar ellos muchas buenas noticias, ¿verdad? Acerca de que se sacaron un carro, de que compraron una casa, de que tienen salud, de que tienen economía. Sí, son buenas noticias, muy superficiales, pero hay una gran noticia, una excelente noticia, una gran noticia, que nuestro Señor Jesús el Cristo vino, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y vino para dar vida eterna. Y la gente empieza a ponernos atención. La gente empieza a ponernos atención cuando definimos qué es el evangelio. Así es de que cuando usted vaya con una persona, pregúntele qué es el evangelio. Y muchos de ellos no saben qué es el evangelio. Entonces el evangelio es una buena noticia. Amén. Una buena noticia. Dice la palabra de Dios que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Estábamos muertos en el jardín del Edén. El hombre desobedeció, el hombre pecó, el hombre quedó separado de Dios y ahora el hombre está muerto. El hombre no necesita psicología, el hombre no necesita una filosofía, el hombre no necesita economía para estar bien. El hombre necesita un redentor. El hombre necesita resucitar. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, somos ¿qué? Resucitados. En el mundo a Jesús lo consideran como un revolucionario, pero Él no vino a hacer una revolución. En parte, sí es una revolución, pero muchos consideran, no, es que Jesús es un revolucionario, ¿verdad? Y lo consideran como el Che Guevara, que vino a hacer una revolución, ¿verdad? Pero no, la gente no necesita un revolucionario. La gente necesita
una redención. La gente necesita un redentor. Así es de que a veces nosotros nos quedamos, wow, maravillados, ¿verdad? Porque hay los revolucionarios, ¿verdad? Que se levantaron, que revolucionaron las naciones o su país. No, el hombre necesita una redención. Él vino a hacer una redención, a rescatar al hombre. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Mediante el pago de un rescate. Es lo que quiere decir redención, provocar la libertad de una persona de la esclavitud o de ser posesión de alguien. Eso es lo que significa redención. En el hebreo la palabra padá, provocar la libertad. Así es de que nosotros somos esos provocadores. Cuando compartimos la palabra de Dios, provocamos que las personas que están en esclavitud salgan de esa esclavitud del pecado, salgan de esa posesión en la que se encuentran, para tener una libertad gloriosa en el Espíritu, una libertad que es dada por el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo. Amén. Toda persona que ha sido redimida tiene asegurada una experiencia de reino. Si tú eres una persona que ha sido redimida por el poder de Dios, por el poder del Evangelio, y ya dijimos que el Evangelio es Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, tienes asegurada una experiencia de reino, tienes una salvación eterna, tienes un pacto eterno, una vida eterna, una vida sin fin. Es lo que Pablo está anunciando, Pablo que está escribiendo a los judíos que se encontraban en Roma. A los que se encontraban en Roma. Un nuevo pacto, un pacto de reino. Entramos en un pacto con Dios, en un pacto de reino. ¿Recuerdan el propósito del inicio de año? El propósito por el cual nosotros estamos aquí en esta tierra es para glorificar el nombre de Dios, es para darle gloria, es para llevar su gloria, ¿verdad? Cantamos, y llevaremos su gloria. Eso, ¿verdad? A cada pueblo y nación, algunos nada más se la saben. Llevaremos su gloria a cada pueblo, a cada nación. Entonces, cada uno de sus hijos entra en un pacto. Cada uno de nosotros que hemos sido redimidos entramos en un pacto de reino. Todo nuestro enfoque, toda nuestra vida está inmersa en este pacto de reino. Entonces dice la Escritura, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dijimos que el Evangelio en el versículo anterior, en el versículo 3 dice acerca de su Hijo. Las profecías son acerca de su Hijo que vendría, y acerca de su Hijo se trata del Evangelio. Se trata no se trata de ti, no se trata de mí, sino se trata de Él, de una persona que vino para rescatarnos del pecado y de la muerte. El Evangelio no se trata de tu testimonio, aunque tu testimonio debe de ser evidente acerca de la salvación que hemos recibido, ¿cierto? Sino se trata del testimonio de Jesús el Cristo para salvación en la vida de las personas. Es importante tu testimonio, pero no es más importante que el testimonio de Jesucristo. Juan 17:3, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús el Cristo, a quien has enviado. Muchas de las veces nos encontramos que la gente habla de sí mismo.
A la gente no le importa tu testimonio, entre comillas, ¿verdad? No le importa. A la gente le importa que de Jesús, tu Señor y tu Salvador. Háblale de Él. Habla más de Él que de ti. Habla de Jesús el Cristo. Amén. Aunque debes de dar testimonio del Evangelio, esa es la evidencia de que hemos sido salvados. Esa es la evidencia que hemos sido perdonados, ¿verdad? Nuestras buenas obras a causa del Evangelio. Sabemos que no somos salvos por las obras, sino por la gracia de Dios, por el regalo que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Y vamos a ver Hechos 16:2 acerca del testimonio, para que no digan que entonces no es importante el testimonio. Sí, sí es importante, claro que sí. Hechos 16:2. Y Pablo está hablando de quién creen, de Timoteo, ¿verdad? Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, ¿daban qué? Buen testimonio de este hombre, de este joven Timoteo. Así como en tu trabajo debes de dar buen testimonio, y ellos deben de dar buen testimonio. Dentro de nuestra iglesia, los hermanos deben de dar buen testimonio de su servidor, de nosotros como pastores y de ti también como hijo de Dios. Amén. Quiero hablar otra escritura, tercera de Juan 12. Vamos a tercera de Juan, antes del Apocalipsis. Tercera de Juan 12 dice, todos dan testimonio de quién, de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Entonces debes de dar buen testimonio. No tienes excusa. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Sé ejemplo de qué? De los creyentes. ¿En cuánto? En palabra, en conducta, en fe y en qué? Pureza, en amor, ¿verdad? En amor y en pureza. Así es de que Pablo le dice, sé ejemplo. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos hoy en este año 2023 ser ejemplos. Jóvenes, adultos, en palabra, en conducta. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo nos vamos a conducir? En la verdad de la palabra de Dios. Palabra, conducta, fe, amor y pureza, ¿verdad? Pureza, habla de la santidad, habla de apartarnos de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no estamos en la corriente de este mundo, ¿sí? Necesitamos ser unos extraños para el mundo. Extraños, algo raro para ellos en todas estas cosas. Amén. Debes de testificar del evangelio. Debes de testificar del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Segunda de Timoteo 1:8, ahí un poquito atrás. Vamos. Segunda de Timoteo 1:8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía esta seguridad, esta convicción. No andaba como las olas del mar, llevado para un lado y para otro. Él estaba seguro
Él entendía perfectamente el sacrificio que Jesús, el Cristo, hizo en la cruz del Calvario. Justificado, lavado, comprado a precio de sangre. Por eso Pablo tenía un gran deseo, y ahorita vamos a hablar de eso. Ya me quiero adelantar, pero aguanten. Pablo le dice a Timoteo: no te avergüences pues de dar testimonio. Amada iglesia, no nos avergoncemos, no se avergüence de dar testimonio de Jesucristo. Joven, no te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? No seas de la secreta. No seas un agente de la secreta, ¿verdad? Manifiéstate, porque los hijos de Dios se manifiestan. La creación está esperando la manifestación, ¿qué? Gloriosa de los hijos de Dios, porque glorioso es el evangelio que hemos recibido, y los hijos se tienen que manifestar gloriosamente. Se tienen que levantar gloriosamente con el evangelio. Es que ya no queda tiempo, hermanos. Es que ya el Señor regresa pronto. Y es que necesitamos acelerar la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y acelerar es cuando, ¡pum!, ¿verdad? Le metes el acelerador. ¿Cómo estás metiendo el acelerador? ¿O estás en automático? Qué padre el automático, ¿no? ¿Sí o no? Pero uno dice: no, yo quiero un estándar donde yo primero, segundo, acelera. Conozco aquí uno que le gusta acelerar. Se llama Richard. No, estaba así. Ay, Richard, tranquilo, ¿verdad? Y su esposa va así en la moto cuando va con él. Ay, cuidado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás acelerando el evangelio? ¿Cómo le estás pisando? ¿Vas a 10? ¿A 20? ¿A 30? ¿A 40? ¿50? ¿60? ¿Cómo estás pisando el acelerador? ¿Cómo estás anunciando el evangelio? ¿Con qué apresuramiento? ¿Con qué desesperación lo estás haciendo? Lo estamos haciendo. Yo te invito a que aceleres, hermano, a que le pongas nitro. ¿Y eso qué es? ¿Qué es nitro? Es una sustancia que le ponen a los carros, unos químicos, unos líquidos para que, ¿qué? Aceleren mucho más fuerte, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Da buen testimonio, iglesia. Da buen testimonio. Amén. Vamos a Romanos, regresémonos a Romanos. Vayamos a Romanos. Hay mucho que aprender de Romanos. Testificar, dar testimonio. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe. A la iglesia le falta obedecer a esta fe. ¿Cuál fe? Necesitamos obedecer el mandamiento. Mateo 28, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad este evangelio, bautizándoos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos ser ¿qué? Obedientes. Dice: yo voy a estar con ustedes todos los días, pero yo necesito que ustedes sean obedientes a la fe que han recibido, a la gracia que hemos recibido, al apostolado que hemos recibido. Un apóstol, la palabra apóstol quiere decir que enviado, ¿verdad? Con un mensaje. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Estamos corriendo con este mensaje? ¿Estamos acelerando su venida? Necesitamos imprimir, ¿verdad?, la aceleración. Necesitamos dejar caer el pie, ¿verdad?, completo en el acelerador, completo en el evangelio, sumergidos en la palabra de Dios, llenos del evangelio de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos de la unción de Dios, llenos del poder de Dios. Esta obediencia a la fe
deberá ser en todas las naciones por amor de su nombre. El amor de Dios, Romanos 5:8, que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. El amor de Dios que ya está en nuestras vidas, ese amor derramado, necesitamos manifestarlo en las naciones, con las familias, con los amigos, con las amigas, con la comadre, con el compadre, ¿verdad? Ahí con cada uno de ellos. Amén. Este tema yo le puse soy deudor, porque ahorita vamos a ver a Pablo. Él dice soy deudor. Y vamos a continuar ahí adelante. En el versículo 6 dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Wow, esta carta, amados de Dios, amados de Dios, llamados a ser santos. Hay un llamamiento a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tengo una preguntita: ¿estás emocionado por ser un siervo de Dios? ¿Estás emocionado por ser un esclavo de Dios, por llevar a cabo la voluntad de Dios? No solo en tu vida, sino ser una influencia para otros y verlos rendirse también a la voluntad de Dios para ellos. ¿Estás emocionado? Cuando vas y compartes el evangelio y esa persona empieza a comprender, empieza el Espíritu Santo a abrir su entendimiento y empieza a comprender un poquito las escrituras, empieza a comprender cómo es que Jesús vino para morir por nuestros pecados, cómo es que Jesús vino para darme perdón, salvación y vida eterna. Yo estoy emocionado cada vez que me paro enfrente de estos centros de rehabilitación, porque ellos están esperando. Me sorprendieron porque dejé de ir un tiempo en diciembre por ahí, y cada centro ya lo estábamos esperando, pues, y se me aventaron, o sea, me aventaron a abrazarme. Y le dijo, tranquilo, no se crean, pero me abrazaron, pastor, me abrazaron. Y tuve una experiencia en un centro de rehabilitación. Estaba una persona que estaba un poco malita, no sé, no podría articular bien las palabras, y estaba un poco, como decimos nosotros, tembeleque, no tenía control de sus manos y de sus pies, y estaban ahí acompañándolo a él, ¿verdad? Y de repente comencé con la bocina a poner las alabanzas, ¿verdad? Y de repente lo agarran en la parte de atrás y lo lleva una persona hacia adelante, y yo lo estaba viendo y dice, como diciendo, a ver qué hace el pastor, a ver qué hace el pastor. Y ya pues estaba ahí el Señor, ¿verdad? Estaba ahí viéndome así, miren, estaba ahí viéndome, estaba un poquito descompuesto, y yo lo estaba viendo, y empezamos a cantar y empezamos a adorar y empezamos a cantar la de con mi Dios yo salta, y empecé a saltar, pa, 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 pa. Y él empezó a saltar, y el otro señor estaba así como que lo estaba cuidando, ¿verdad? Y él estaba empezando a saltar y estaba así, miren, así. Y como me estaba viendo a mí, con mi Dios, y él, y estaba alabando y estaba adorando al Señor, y todos estaban viéndolo a él, todos estaban viendo a él y no me estaban viendo a mí. Y le digo, ¿qué pues? Acá estoy. Y lo estaban viendo a él cómo se estaba moviendo. Él se llama Benito. Estaban viendo cómo estaba moviendo Benito, y estaba con mi Dios. Y me quita el micrófono. Y todos, ¿qué va a hacer? Y empezó él así, con mi Dios. Y dije, no, sí habla, o sea, sí habla. Sí habla bien, sí habla bien, nada más que no sé qué le pasa, ¿verdad? Y empezamos y de verdad estoy emocionado cuando voy a unos centros de rehabilitación.
Y estoy emocionado cuando voy a la colonia. Y estoy emocionado cuando encuentro con una persona y empiezo a compartirle el evangelio. Porque tenemos la esperanza de la vida eterna para un mundo que está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Por eso la pregunta es: ¿estás emocionado por ser un siervo de Dios, por ser una sierva de Dios? ¿Estás emocionado? ¿Te emociona la esperanza de la vida eterna que tú estás llevando? Me emociona, debe ser emocionante, debe de ser, ¿cómo se llama? Muy apasionante que lleves la palabra de Dios, ¿verdad? Que manifiestes la palabra de Dios. Manifiéstala ahí a tus amigos, amigas, trabajadores, patrones. Dígale: patrón, Jesús es el Cristo. Ustedes saben lo demás, ¿para qué se los explico? Dice: primeramente doy gracias, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Wow, Pablo está tan emocionado porque la fe de estos judíos se está divulgando por toda la región, por todo el mundo. Yo estaría emocionado, regocijándome. Creo que va a ser así, que toda la iglesia Puerta del Cielo, que su fe se divulgue en sus casas, en sus colonias, que puedan decir: ah, mira, allá está ese aleluya, ¿verdad? Ese hermano. Mira cómo pone su bocina a todo volumen. Creo que no está Gloria, pero dice que Gloria pone todo volumen. Su bocina, una bocinota que tiene así, y empieza a glorificar a Dios, ¿verdad? Empieza a cantar a Dios. Que cada casa de cada uno de mis hermanos de Puerta del Cielo haya una luz, haya un faro donde la gente pueda acudir. Allá está, allá hay dirección, allá hay salvación, allá hay sanidad, allá hay milagros, allá hay vida eterna. Allá está una persona que conoce el camino, la verdad y la vida, que se llama Jesús, el Cristo. Que mi casa sea ese faro que alumbra. Que mi casa sea ese faro donde está puesto en alto, ¿verdad? Y que vayan ahí dándoles la dirección. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Oremos, hermanos. Oremos todos los días, sin cesar. Oremos unos por otros, animémonos unos por otros. Ayer yo pedí oración por mi esposa y el dolor se fue, gracias a la oración del pueblo de Dios. Gracias a la oración del pueblo de Dios. Amén. Y oramos para que esta iglesia vaya fluyendo en el poder del Espíritu de Dios, en el evangelio, en la adoración, en la oración, en la comunión, en la palabra, como nos está siendo enseñado, ¿verdad? Aprendiendo a adorar al Señor, aprendiendo a hacer una morada de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas. Amén. Rogando que de alguna manera tengan al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y aquí está a lo que quería llegar. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Que sean confirmados. Hermanos, cuando nos comprometemos con las cosas que Dios nos manda a hacer, vamos a experimentar una mayor intimidad con Dios. ¿Cuánto lo han experimentado? Amén. Cuando nos comprometemos con las cosas que Dios nos manda a hacer, experimentamos una mayor intimidad con Dios. No tienes tiempo para pensar en los problemas que pasan a diario alrededor del mundo, ¿verdad? Aunque ahí están, ¿verdad? Pero cuando nos comprometemos con el reino de Dios, estás enfocado, estás lleno, no te distrae nada, no te distrae el mosquito.
la provisión de Dios será más fuerte en nuestras vidas. Estamos enfocados. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La provisión de Dios será más fuerte en nuestras vidas. Vamos a caminar bajo la autoridad y la unción del Espíritu Santo. Wow, cómo está pasando. Y este Benito del Centro de Rehabilitación empezamos a cantar una canción de adoración. No sé si sepan esto ustedes, pero dice: algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantan. Y él levantaba las manos, todo descompuesto por levantar. Y luego dice: está cayendo su gloria sobre mí. Y cuando empezó esa canción, cuando empezó a meterse en esa canción, él se cae así, pero de rodillas, y está llore y llore. Y el otro que estaba cuidando se asustó. Yo le dije: no, Carmino, tranquilo. Él se cayó y estaba llorando y me miraba a mí. Yo no sé si me miraba a mí o algo que estaba en mí, no sé, pero yo parece que no me miraba a mí. Estaba mirando, no sé, al mismo Señor, no sé qué estaba viendo, pero estaba así, como diciendo: bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué? Estaba viendo la presencia de Dios, estaba sintiendo la presencia de Dios, y todos los demás estaban viéndolo a él. Todos estaban viendo a él. Yo estaba emocionado y yo me arrodillé con él y empecé a abrazar, y estaba a llorar y llorar ese Benito, ¿verdad? Y como diciendo: gracias. Y wow, ¿verdad? Aleluya. No, les falta más emoción a ustedes. Todo va a cambiar de acuerdo con la voluntad personal y privada de Dios para tu vida. Todo va a cambiar. A lo que me refiero con esto que estoy hablando es que Dios tiene un propósito para ti. Otra vez, quiero recordarte el propósito de Dios para tu vida. Es darle gloria, es vivir para su gloria, es andar en su gloria, es ver a ese Dios glorioso que se manifiesta a cada instante, a cada momento en mi vida, y que se manifiesta ahí donde yo estoy. Amén. No es para nadie más, es para ti el propósito. Dios va a usarte como persona a fin de manifestar, a fin de que hagas aquello para lo que Dios te ha salvado. Esto es en lo que quizás mucha gente no piensa. Dios te ha salvado con un propósito, hermano. Dios te ha salvado con un propósito. Entiéndelo, por favor. Dios te ha salvado con un propósito, y ese propósito tiene que ver con su voluntad. No con tu voluntad, con su voluntad. Y precisamente alguien que no estaba muy comprometido con eso, con la voluntad de Dios, era el apóstol Pablo. Era el apóstol Pablo, que se regocijaba en la voluntad de Dios, que deseaba desesperadamente y con entusiasmo ser utilizado por Dios. Era el apóstol Pablo. Deseas, anhelas ser usado, ser utilizado por Dios de acuerdo a su voluntad. Deseo, la palabra deseo es interés. Hay un interés en tu vida. Es anhelar. Hay un anhelo en tu vida. Deseo es aspirar a algo. Como cuando nosotros decimos, ¿verdad? Tengo muchas ganas de ir a la playa. Tienes un deseo vehemente, ¿verdad? Que no dejas de pensar en ir a la playa, que ya está próxima la fecha. Tienes un gran deseo. Bueno, pues lo revertimos, el deseo para las cosas del reino de Dios.
Tienes un gran deseo, tienes un gran anhelo de ir y compartir este evangelio del reino. Tienes un gran deseo cuando se hace un llamado a predicar el evangelio en las colonias, en tu colonia, en las reuniones de hogar. Tienes un gran deseo por llevar el evangelio a una persona de tu colonia y esa persona que asista a la reunión de hogar. Miren, yo tengo un deseo de trabajar en La Joya, que es una colonia, pero que son muchas colonias. Cuando yo voy bajando, le digo a mi esposa, mira lo que nos espera, otra ciudad de Las Joyas, ¿sí? Está inmenso para allá, una colonia, y vas entrando por el Aristóteles, ¿verdad? Y gente por aquí, gente por allá, y tú volteas y dices, ¿de dónde salió tanto? ¿Verdad? Hay mucha gente por aquel rumbo, y mi deseo es que en algún momento vayamos todos, en algún momento estemos ahí haciendo presencia, manifestándonos como los hijos de luz. Entonces, Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque deseo, a Pablo le apasionaba eso. Él quería tener influencia para que nuevas personas llegaran a creer en el evangelio y los que ya lo creían pudieran madurar en la fe y crecer en ella. Ese era el deseo, era la pasión del apóstol Pablo. Que los que ya conocen vayan creciendo, vayan madurando. Los que no lo conocen, que lo crean. Romanos 10, ¿verdad? ¿Y cómo van a creer? Si no hay quien les predique. ¿Cómo van a creer esas personas? Si tú y yo no abrimos nuestra boca para publicar este mensaje del reino de Dios. ¿Cómo van a creer? Que ellos puedan, el deseo de Pablo era que ellos pudieran experimentar la obra del Espíritu Santo en sus vidas de una manera más poderosa y que vieran manifestarse la provisión de dones espirituales por parte de Dios entre ellos. Así que entre más maduramos, amados, más entendemos nuestra fe. Entre más maduramos, más entendemos nuestra fe. ¿De qué se trata? Que Dios nos haya salvado con un propósito. Dios te ha salvado con un propósito, y es manifestar su gloria. Entre más nos comprometemos con las cosas de Dios, veremos que el Espíritu Santo proveerá más y más. Si no estamos comprometidos, no vamos a ver nada. Si no estamos comprometidos con el reino de Dios, no vamos a ver nada. Si no salimos a compartir el evangelio, no vamos a ver nada, hermanos. No lo vamos a ver. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos. Vayan, sean mis testigos. Sean mis testigos. Las personas, no te imaginas, pero las personas están esperando que tú vayas, que yo vaya. La persona está esperando que tú le digas, Jesús es el Cristo, el verdadero rey, sacerdote y profeta. Ellos están esperando que les hables del evangelio. Muchos van a creer, muchos te van a rechazar, pero la consigna es hablar el evangelio. Por eso el Señor le dice, Isaías le dice, no van a creer todos, Señor. No van a creer al evangelio. Sé que no van a creer, pero tú habla, no te detengas. Amén. Recibiremos dones para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida e influir en otros para que hagan lo mismo, y esto glorifica a Dios.
¿Es esto algo que nos hace regocijarnos, ser usados por Dios en las vidas de otras personas para verlos crecer y rendirse a Él? Tercera de Juan 3:4 dice: no tengo mayor gozo que mis hijos anden en la verdad. No tengo mayor gozo, es un regocijo cuando nosotros vemos a las personas que andan en la verdad del Evangelio. Amén. En la verdad del Evangelio. Y cada persona que nosotros compartimos, nos regocijamos cuando ellas están entendiendo el Evangelio, cuando ellos están participando de la obra de Dios. Cuando ustedes pueden entender que el domingo como iglesia nos reunimos para alabar juntos, para adorar juntos a nuestro Dios, para aprender de la palabra de Dios, para comer del pan de vida, para vernos unos a otros, para motivarnos al amor y a las buenas obras, para animarnos unos a otros, para llevar las cargas los unos de los otros. Hemos menospreciado mucho a la iglesia por una falta de entendimiento, y hemos quizás ha sido contaminado por algunas otras personas acerca de la función de la iglesia. ¿Sabes qué? La iglesia es un refugio para toda persona. La iglesia es un refugio para toda clase de persona. Y cuando nosotros entendemos por qué somos iglesia, por qué soy iglesia, entonces mi vida toma otro sentido. Mi vida tiene otra perspectiva. Vengo para sentarme a este lugar, para que el pastor predique una bonita palabra y me vaya. Estamos aquí como iglesia, como hijos de Dios, como amados del Señor, como un pueblo santo, como hermanos que nos amamos unos a otros, con las diferencias que tenemos, con las vicisitudes de la vida, con los problemas, con las personalidades, con las diferentes personalidades. Aquí estamos juntos. Estamos con un solo propósito: glorificar a Dios en nuestras vidas, darle gloria a Dios. Amén. Versículo 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Versículo 15, nos vamos a brincar. Bueno, no nos brinquemos. 13 dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios. Soy deudor. Soy, ¿qué? Deudor. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, que este es el tema, soy deudor. Lo que Pablo estaba diciendo: estoy obligado, soy el primero de todos los pecadores. Pablo entendía cómo había sido su vida. Y cuando Pablo, en un sentido figurado, cuando Pablo estaba viendo la lista de los peores pecadores, él estaba encabezando el primer lugar. Él estaba a la cabeza. Por eso yo soy el primero de todos los pecadores. Soy deudor. Tengo una deuda. Estoy obligado. ¿Obligado a qué? A dar a conocer la salvación. Número uno, a dar a conocer la salvación. Dios por su gracia me salvó, dice el apóstol Pablo. Dios por su gracia me salvó. Así que en cuanto a mí, dice el versículo 15, en cuanto a mí, pronto, diga conmigo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto, cuando un deseo surge en tu vida, es pronto. No mañana, es hoy. Es pronto anunciar el evangelio, fortalecidos o confortados por la fe.
Pablo quiere ser un instrumento para fortalecer a otros, ser un instrumento para ayudar a otros. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, ser instrumentos para ayudar a otros, para fortalecer a otros, para animar a otros, para levantar a otros, para estar hombro con cada uno de ustedes. Ese es el deseo de Pablo, impresionante, apasionado. El corazón del apóstol Pablo, a griegos y no griegos, a gente culta y gente inculta. Ay, es que estos de los centros de rehabilitación, no hombre, no entienden nada. A no cultos. Oh, yo voy a ir con el licenciado. A cultos. El evangelio es para todos. No hay excepción de personas, ¿verdad? No, que usted, hermano, usted sí vaya con ellos, yo voy acá. No, yo voy con el licenciado, yo voy con el doctor, yo voy con el abogado, porque es el mismo evangelio que van a recibir un evangelio diferente. Van a recibir el mismo evangelio. Están muertos en sus delitos y pecados y van a recibir el mismo evangelio. Amén. Y les vamos a dar con todo. Qué emocionados están. Gloria a Dios. Están atentos. Gloria a Dios, eso me gusta. ¿Sí? A muy cultos e idólatras, alejados de la verdad de Dios. Romanos 1:18, después lo ven en su casa, ¿verdad? La idolatría, tremendo pecado, ¿verdad? Que los lleva a cometer actos de inmoralidad. Así es de que a esos hermanos, a los idólatras, independientemente de quiénes eran, él, el apóstol Pablo, quería que caminaran en la verdad, que fueran ¿qué? Salvos, que experimentaran la justificación, es decir, que fueran justos por la gracia de Dios, por la suficiencia del Cristo, por la suficiencia del Mesías. Estoy en deuda con ustedes, dice el apóstol Pablo. Soy deudor, somos deudores. Somos deudores, cada uno de nosotros diga: soy deudor por causa del evangelio. Quiero dar a conocer esta salvación. Quiero que ellos experimenten la justicia que yo tengo. Quiero que ellos sean justos como yo lo soy. Amén. Quiero que ellos no se pierdan, sino que vengan, que procedan al arrepentimiento. Amén. Pablo dice: Dios por su gracia me salvó. Hermanos, ¿quién ha recibido esta gracia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unos dicen, como que he recibido no tanta, ¿verdad? Hermanos, quien ha recibido esta gracia está obligado a dar lo que ha recibido de gracia. No es el pastor, es usted. ¿Usted ha recibido gracia? Sobre gracia, ¿verdad? Porque le falla y le vuelve a fallar al Señor. Le falla y le vuelve a fallar, ¿verdad? Gracia sobre gracia. Estoy obligado, soy deudor. Y lo hago por amor del nombre. Lo hago por amor del nombre de Jesús el Cristo. Una nueva relación de pacto con el evangelio. Entramos en una nueva relación de pacto con el evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Un pacto de reino. El evangelio, como hemos dicho, es profundo. Entonces hay que caminar en esa profundidad. Hay que caminar en la obediencia. El evangelio es profundo. Y hablando de la profundidad, es obedecerlo. Eso es lo profundo, obedecerlo. ¿Qué se gana usted con saber toda la Biblia si usted no es obediente a la palabra de Dios?
Usted solamente se está hinchando de información, usted solamente se está hinchando de conocimiento, aunque el conocimiento es bueno, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a correr sin mensaje? No vamos a llevar nada, necesitamos el mensaje. Por eso en primera de Juan dice, este es el mensaje, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje que cambia, el mensaje que da vida, el mensaje que está en mí y que puedo correr, ¿sí? Un atleta no corre a la aventura. Pablo dice, yo no corro a la aventura, yo corro con un objetivo. Yo no corro como golpeando al aire. No, yo corro con un objetivo. Yo corro con un blanco. Y tú y yo necesitamos este año correr con un blanco, con un objetivo claro. No queremos ser una iglesia dispersa, ni queremos tener ovejas dispersas. Queremos que cada uno de ustedes sea un hombre, una mujer que tenga objetivos eternos, objetivos de reino, objetivos que glorifiquen el nombre de Dios. Que cada uno de nosotros podamos levantarnos en el poder de Dios. Amén. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como escrito está, o como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justificados por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios. Porque en el evangelio, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se trata de una persona, otra vez, Jesús el Cristo, en el evangelio, en él, en el evangelio. Porque la justicia de Dios se revela en él, en Jesús, se revela en él, por fe y para fe. Ya no andamos por vista, sino andamos por fe, creyendo lo que Él ha dicho que pasaría con nosotros. Mas el justo o el justificado por la fe, que vivirá. Como resultado de la fe, Él va a vivir. Nosotros hemos sido ¿qué? Vivificados por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios. Somos es que vivimos, somos justificados. Quiere decir que vas a vivir de acuerdo con la fe, y eso te va a sacar de donde estabas para llevarte a una expresión más poderosa y agradable de esa única fe. La fe en el único Dios, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No es poder de un hombre, no es poder de los apóstoles, denominados pseudoapóstoles. No es por ellos, lo han usado mal. No es su poder, ellos lo han usado para mercantilizar el evangelio. No es su poder, es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que Pablo era un deudor. Dice, soy deudor a vosotros. Estoy en deuda con ustedes porque quiero darles a ustedes la salvación. Así que cada vez que nos encontremos con alguna persona, somos deudores. Soy deudor, ¿sí? Porque hemos sido comprados a precio de sangre para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente
y también al griego. Hay una relación entre el evangelio y la justificación. Amados hermanos, al ser salvos por el evangelio, ¿qué es lo que comenzará a manifestarse en mi vida? ¿Qué es lo que comenzará a manifestarse en mi vida? Un deseo de compartir esta gracia. Cuando viene el evangelio a mi vida, creo que nos ha pasado a todos, hay un deseo de compartirlo a todo el mundo, a quien sea, ¿verdad? Se le ha denominado el primer amor, ¿verdad? Y ese amor va creciendo, ¿verdad? Creciendo, ¿sí? En el momento que somos salvos por el evangelio, lo que comenzará a manifestarse en mi vida es que habrá un deseo tan fuerte, tan apasionado de compartir el evangelio, de que esas personas vengan al arrepentimiento, crean que Jesús es el Cristo, el Señor y Salvador del mundo, crean que Él es el verdadero Rey, sacerdote y profeta de nuestras vidas. Y necesitamos caminar todos los días, amados, todos los días, con este deseo, con este deseo, con este anhelo, con este anhelo, con este interés. Yo no sé si tú tienes una falta de interés de compartir el evangelio, pero necesitas revisar tu vida. Si hay una falta de interés, que es comúnmente en la iglesia, necesitamos arrepentirnos y volvernos al Señor y hacer su voluntad. Y Señor, aquí está mi corazón, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es de que tengo un deseo de ir a La Joya y hacer muchas cosas. Y yo sé que esta palabra es para mí, porque entonces el poder de Dios se va a manifestar, porque entonces la provisión de Dios va a surgir. No vamos a carecer de la provisión de Dios cuando hacemos la obra de Dios, ¿verdad? Y quiero que toda la iglesia sea parte, que cada uno de ustedes, Dios esté sembrando este deseo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.